Bien, aquí tenemos el siguiente ejercicio, dada la función. Aquí tenemos la función f y que está conformado por pares ordenados. Aquí tenemos el primer par ordenado, 1,2, el siguiente par es 2,3 y el tercero es 3,4. Entonces, el primer paso es, vamos a encontrar el dominio de la función. Aquí está su primera componente del par ordenado, esta es la primera componente y esta es la segunda componente de cada par ordenado. Entonces, el dominio, vamos primero a encontrar el dominio. El dominio de una función va a ser igual a, bueno, abrimos llaves, ese es el dominio, su símbolo o se representa por dom. El dominio es o está formado por las primeras componentes. En este caso tenemos el 1, luego tenemos el 2 y el 3. Eso vamos a escribir 1, 2 y 3. Y para representar o encontrar el rango, vamos a escribir ran es igual. Ahora vamos con las segundas componentes. En este caso es el 2, el 3 y el 4. Escribimos 2,3,4. El siguiente paso es, vamos a graficar. Vamos a hacer el gráfico sagital. Entonces el gráfico sagital, para el gráfico sagital lo que hacemos primero es, tenemos los dos conjuntos, el dominio y el rango. Entonces hacemos dos conjuntos, círculos, hacemos dos círculos y a esto vamos a llamar el conjunto A, que es el dominio, y a esto el conjunto B, que es el rango. Entonces ahora ubicamos los elementos de A del dominio son 1, 2, 3. Vamos a ubicarlos 1, 2, 3. Y del rango vamos a tener la B, que es 2, 3, 4. 2, 3, 4. Entonces ahora lo que vamos a hacer es relacionar los elementos de la función. Entonces el 1 se relaciona con el 2. El 1 del primer conjunto relacionamos con el 2 del segundo conjunto. Luego el 2 con el 3, relacionamos el 2 con el 3. Y luego el 3 con el 4. 3 con el 4. Entonces este es el gráfico sagital. ¿Por qué se dice sagital? Porque se relaciona con flechas. Entonces el gráfico sagital, vamos al gráfico cartesiano. El siguiente es el gráfico cartesiano. En el gráfico cartesiano vamos a tener lo siguiente. Ubicamos o hacemos el plano cartesiano, elaboramos el plano cartesiano. Entonces en el eje, esto va a ser el eje X, el dominio, vamos a tener en el X, y en el rango va a ser el eje Y. Entonces para ello vamos a ubicar primero el dominio, que son 1, 2, 3. Vamos a ubicar en el X, aquí es el 0, bueno, pero tenemos el 1, el 2 y el 3. Y en el eje Y, que va a ser el rango, es la Y, aquí es la Y, vamos a ubicar los números 2, 3, 4. Entonces aquí va a ser el 1, el 2 va a estar por aquí, 3 y 4. El siguiente paso es, utilizando la función, vamos a ver, 1 se relaciona con 2. 1 de X, 2 en Y. Entonces 1 de X y 2 en la Y. Vamos a ubicar, trazamos una línea vertical, luego horizontal es el 2 y ubicamos el punto. Idéntico, tenemos 2 con 3. Entonces 2 con 3. El siguiente 3 con 4. Entonces esto sería el gráfico de la función. En este caso no vamos a unir los puntos,
porque no es una función continua, es decir, solo son puntos, dejamos los puntos en el gráfico. Luego vamos a tener un ejemplo adicional. Por ejemplo, nos dicen en los siguientes gráficos, identifique si son o no funciones. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. Por ejemplo, los elementos 1, 2, 3, aquí 4, 5, 6. Y las siguientes, se relacionan los siguientes elementos. Entonces, esta gráfica sí es una función. Sí es función. ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces, el ejercicio es el siguiente: identificar si este gráfico es o no una función. En este caso sí es función. ¿Por qué? Porque de cada elemento del conjunto A, del conjunto del dominio, sale una flecha que se relaciona con un elemento del conjunto B. Entonces esto sí es función. Vemos que el 1 va a ser 4, del 2 va a ser 5 y el 3 así. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviésemos lo siguiente? Por ejemplo, que del 3 salgan dos flechas, uno que va a ser 5 y otro que va a ser 6. En este caso no va a ser función porque del elemento 3 que pertenece al primer conjunto salen dos flechas y se van hacia el conjunto B. Entonces no es función porque de cada elemento debe salir una sola flecha hacia un elemento del otro conjunto. Entonces esto no es función. En ese caso no sería una función. Otro ejemplo, vamos a tener otro ejemplo, ocurre un ejemplo del plano cartesiano, tenemos X y Y. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí 1,2, un ejemplo de una función, por ejemplo, aquí tenemos 2,3 y aquí 3,5, por ejemplo. Entonces, cuando en una función que tiene su gráfico cartesiano, va a ser función, por ejemplo, aquí tenemos cuántos puntos tiene esta función, tiene 3, este punto, otro punto y otro punto. Bien, para identificar si es o no una función, tenemos que trazar por esos puntos rectas verticales. Por ejemplo, aquí trazo una vertical y corte en un punto. Aquí trazo una vertical y corte en un punto. Aquí también. Bien, entonces esta sí es función. Cuando corte en un solo punto es función. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tendríamos la siguiente representación? En este caso ya no va a ser una función. ¿Por qué? Porque si trazamos una vertical en este punto corta, o por este punto va a cortar en uno solo, en este punto va a cortar también en uno, y aquí cortaría en dos. Aquí ya no va a ser una función porque está cortando en dos puntos, es decir, para que sea una función, al trazar rectas verticales debe cortar en un solo punto. Entonces esto, por ejemplo, no es función.